busquen en sus Biblias el libro del profeta Ezequiel, en su capítulo número 28. Ezequiel capítulo 28, a partir de el verso número 11. Lo vamos a encontrar en la sección de los profetas mayores, justamente un poco antes del libro del profeta Daniel. Junto con Daniel, Ezequiel es considerado como los profetas del exilio. Es decir, en ese tiempo cuando el reino del sur, es decir, Judá, es llevado cautivo a Babilonia, junto con Daniel también se va Ezequiel. Ezequiel 28, del 11 al versículo número 19. Y una vez que lo tengan, les voy a invitar a que, puestos de pie, hagamos la lectura de esta porción bastante complicada de la escritura, así como en la escritura vamos a encontrar textos muy fácilmente entendibles, vamos a encontrar otros que son difíciles de dilucidar y sobre todo de interpretar y aplicar en la vida. Yo leo el verso 11, ustedes el 12, así sucesivamente hasta que todos leamos el verso 19 de Ezequiel 28, y dice así la palabra del Señor: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta la derecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras del fuego de pasear. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la magnitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que te miren, para que se miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te pusieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares. Irreverente, altiva, inigualable son los calificativos que describen a María Félix, triste ícono de la época de oro del cine mexicano. Su nombre real es María de los Ángeles Félix Güereña, nacida en Álamos, Sonora, en 1914. Se convirtió en la doña a través de la imagen que proyectaba de orgullo, soberbia y altivez, y se caracterizaba por su manera franca, directa, tosca y grosera de dirigirse a los demás. Digo que es un triste ícono porque la imagen que proyectaba este personaje resalta aspectos negativos del ser humano como la soberbia y o la arrogancia. Pero más lamentable que la imagen misma de esta mujer
es que hubiera quien la considerara un modelo a seguir, es decir, un buen ejemplo. Pues su orgullo desmedido, hasta el día de hoy creo que independientemente del progresismo y de la posmodernidad en la que vivimos, la arrogancia y la soberbia sigue siendo un antivalor. Algo contrario a la humildad y la bondad que el ser humano debe y quiere procurar en su vida. Pero nosotros debemos diferenciar claramente entre la soberbia y el amor propio. Es muy delgada la línea que distingue a una de otras, y a veces podemos confundirnos entre una sana autoestima, es decir, el tener aprecio por uno mismo, y la arrogancia. Pero la soberbia es mucho más que una actitud con la que alguien se conduce en la vida. Habla en sí de lo que hay en la persona, de lo que hay en su mente y de lo que hay en su corazón. Nosotros tenemos que reconocer que la soberbia es la raíz de todos nuestros males, porque si vamos más allá de la simple apariencia arrogante de algunos o de que llegamos a manifestar, tenemos que recordar que nuestros primeros padres, llamados Adán y Eva, desobedecieron a Dios. ¿Y por qué desobedecieron a Dios? ¿En qué se basó su desobediencia? En dejarse llevar por la soberbia, en su afán de tener más y de ser más de lo que Dios ya les había dado. Y Dios no les había dado poco, Dios nos dio mucho al considerarnos la corona máxima de la creación, además de compartir con Él su imagen y su semejanza, colocándonos por sobre las demás criaturas y el mundo para enseñorearnos y administrarnos. Pero aún así, el corazón del ser humano fue seducido y pervertido por alguien a través de la soberbia. Pero la soberbia no nació en el huerto del Edén, sino que hay que irnos un poquito más hacia atrás, vamos a decirlo así, en la historia del universo. Por eso, yo digo que la soberbia es un pecado peligroso porque nació en el cielo. Nació de un personaje que tuvo signos claros de altivez ante Dios, porque en él se originó todo lo malo. ¿Y quién es ese personaje? Es el diablo. Por eso, yo digo hoy en esta hora que la soberbia es un pecado peligroso, porque nos da la pauta a otras atrocidades, a otras perversiones que nos alejan de Dios y de su plan original. La cultura pontifica la altivez como una conducta digna de imitarse. Hay mujeres, personas que quisieran ser como María Félix, cuando en realidad esa actitud no solo las aleja de lo que Dios quiere de ellas, sino lo que Dios tiene para nosotros. Decía hace un momento que Ezequiel, junto con Daniel, son los profetas del exilio. Cuando Babilonia tomó Jerusalén y se llevó prisioneros a la nobleza y a la jerarquía judía, Ezequiel junto con Daniel iban entre ellos. Pero Ezequiel no solo era profeta, también por su ascendencia sacerdotal, él tenía un ministerio en el templo, de tal manera que esa experiencia le sirvió para ministrar, para pastorear a los judíos exiliados en su estancia en Babilonia, con el único propósito que no apartaran su corazón, su fe de Jehová de los ejércitos. El libro de Ezequiel es un libro rico y abundante en un lenguaje apocalíptico, es decir, lleno de símbolos, imágenes y significados, algo difícil de comprender cuando se lee de manera superficial. Una de las secciones de la profecía de Ezequiel es el juicio a las naciones,
esas que contribuyeron al declive moral, espiritual, político y comercial de Judá. Uno de esos pueblos a quien Dios trae juicio es al pueblo fenicio, a los fenicios, cuya capital es la ciudad de Tiro. ¿Y qué había en la ciudad de Tiro? Era una ciudad portuaria e industrial muy importante, ubicada al norte de Israel. Y Ezequiel le dedica varios capítulos para hablar de su juicio hacia Tiro. Pero es en el capítulo 28 en donde se expresa el juicio de Dios, no a la ciudad de Tiro, sino al monarca de Tiro, que su nombre era Etbaal III. Por ser un libro rico en lenguaje simbólico, presenta ligeros problemas de interpretación, pues existe controversia acerca de quién es el monarca de la ciudad de Tiro. Hay quienes creen que en realidad habla del rey fenicio Etbaal III, pero hay otros que dicen que habla simbólicamente de Adán, nuestro padre, o de Satanás. Pero lo que debemos tener certeza nosotros es que el pasaje nos habla de la soberbia, nos habla de la altivez, nos habla de su origen, nos habla de su manifestación y nos habla de sus consecuencias, independientemente de quién sea el personaje del cual se está refiriendo Ezequiel. Y hoy en esta mañana, ya tarde, Dios quiere que nosotros aprendamos algo muy importante que va más allá de una simple actitud presumida por la vida. Tiene que ver con lo que germina en el corazón y se convierte en el pecado que nos aleja de Dios. Por eso, hermanos, hagámosle 3 preguntas básicas, 3 preguntas elementales al pasaje y permitamos que el pasaje nos dé 3 respuestas contundentes en relación a la soberbia. Primero, ¿cuál es la primera pregunta que hay que hacerle al pasaje? Primero, ¿cómo se originó la soberbia? Y la respuesta la encontramos en el versículo 15 cuando dice: hasta que se halló en ti la maldad. Antes de entrar propiamente en materia y comprender un poquito más el significado del pasaje, yo quiero hacer algunas precisiones. Primero, que el capítulo 28 lo podemos dividir en 2 partes. La primera parte está dirigida al príncipe de Tiro, versículo número 2. Y la segunda parte es un canto fúnebre dirigido al rey de Tiro, versículo número 2. Para los estudiosos de la Escritura, esto es más que un asunto de títulos nobiliarios, pues ¿qué acaso no es el mismo? Más bien tiene que ver que son 2 personajes distintos, pero que están relacionados. El príncipe al que se refiere el versículo 2 de Ezequiel 28 parece ser el monarca de Tiro, el de carne y hueso, el que se llama Etbaal III, mientras que el rey de Tiro es el que está detrás de Etbaal III, es decir, una mente maestra, alguien que mueve los hilos de la historia y que nosotros conocemos con el nombre o con el título de El Diablo. Durante décadas se ha dedicado una polémica sobre la identidad del rey de Tiro y se han propuesto por lo menos 3 alternativas. Una alternativa simbólica que dice que el rey de Tiro es en realidad un comparativo entre el rey Etbaal III y Adán. La segunda propuesta es alegórica, en donde tenemos 2 vertientes. Primero, la interpretación de los rabinos que dicen que el rey de Tiro está hablando realmente de Adán en el pasado. Está viendo cómo Adán había caído delante de la presencia de Dios y no habla del rey fenicio. Pero la interpretación de los padres de la iglesia, lo que se conoce como la patrística, ve la caída de Satanás en la caída del rey de Tiro. Y la tercera interpretación, se cree que el texto habla fielmente
del rey de Tiro, así, sin ningún tipo de adorno, y no está hablando del diablo. ¿Con cuál me inclino yo en lo particular? Bueno, más bien para fines de enseñanza, yo me quedo con la interpretación de los padres de la iglesia, en donde el rey de Tiro es Satanás, y que el pasaje habla de su caída y de su expulsión delante de Dios. Y para fines de esta explicación utilizaré pues esta postura teológica. Pero como dije al principio, lo que al final queremos describir es el modelo de soberbia que nos está presentando el profeta. ¿Y qué mejor que el diablo como el ejemplo máximo de la altivez, de la arrogancia y del orgullo? Dios habla al profeta. Ahora sí entramos al pasaje. Dios se acerca al profeta y le dice que entone un cántico fúnebre o de lamentación al rey de Tiro. Verso número 12, cuando dice: levanta endechas sobre el rey de Tiro. Endechas quiere decir que entonara un cántico fúnebre, porque lo que se acerca sobre ese personaje es un juicio de parte de Dios. Pero empieza describiendo algunas características propias del rey de Tiro. Verso 12 dice: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Yo quiero que noten ustedes el tiempo en el que está escrita esta descripción. Está dicha en pasado. Tú eras el sello de la perfección. Tú eras lleno de sabiduría y tú eras el acabado de hermosura. ¿Qué significa que el profeta esté diciéndonos a nosotros esas cosas en el pasado? Significa que el personaje del que nos está hablando ya perdió esas virtudes, le fueron quitadas de parte de Dios. Pero más importante ahí es preguntarnos, ¿por qué las perdió? ¿Por qué alguien que recibe algo de parte de Dios como perfección, sabiduría y hermosura le son quitadas? Pues es a causa de su arrogancia y de su altivez. Pero no nos adelantemos, vamos, como dice el descuartizador, por partes. Porque sigue diciendo más adelante: en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Aquí está hablando de forma simbólica. No se está refiriendo literalmente a el lugar donde estuvieron Adán y Eva, sino que habla de forma metafórica y que significa estar en la misma presencia de Dios. Lo cual a nosotros nos da la idea del nivel de intimidad que este personaje tenía delante del Creador. Una relación de intimidad y confianza que guardaba con Yahvé. Y luego sigue diciendo: de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y entonces ahí se deja ir y enumera 9 tipos de piedras preciosas. Curiosamente, las mismas piedras que adornaban el pectoral de la vestimenta de los sacerdotes en el templo de Dios. ¿Qué nos dice a nosotros eso? Que realmente este personaje, el rey de Tiro, que detrás de él estaba Satanás, era alguien que guardaba una tarea importante, porque no solo era estar en la presencia de Dios, sino que ofrecía un servicio a Dios. Estaba ministrando delante de la presencia de Dios. Y todas esas cosas, dice, le fueron dados desde que él fue creado. Versículo 13 dice: preparado para ti en el día de tu creación. Si estas palabras van dirigidas al diablo, nos debe quedar a nosotros claro algo importante: que él es un ser creado, que él no es alguien que ha existido por siempre, lo que significa que no está a la par de Dios, sino que es una criatura, alguien que fue creado, alguien a quien Dios le otorgó ciertas virtudes, capacidades y poderes, pero con cualidades limitadas. Luego de haberlo creado, dice:
que Dios lo apartó por todos los atributos que él tenía. Dijo Dios: caray, ahora sí me saqué un 10 con esta criatura mía, teniendo que perfección, sabiduría y belleza. ¿Y qué quería hacer Dios con él? ¿Tenerlo ahí de adorno? No, Dios quería darle un propósito, una tarea para que su vida, su existencia tuviera sentido. ¿Y cuál es? Dice: yo te puse en el santo monte de Dios. ¿Con qué función? Con ser un ángel guardián. Él era el ángel guardián de Dios, algo así como el guarura de Dios. Dicen que los arcángeles tienen 6 pares de alas, y 2 de sus alas, dos de sus alas eran con los que ellos protegían el altar del Señor. Entonces vamos viendo nosotros todos los beneficios, todas las bondades, todas las bendiciones que este personaje va recibiendo de parte del Creador. Pero además, eso lo colocaba a él en una posición de privilegio y de cierta altura. Versículo 14 dice: y en medio de las piedras de fuego te paseabas. La expresión piedras de fuego se refiere a los otros seres celestiales, a los querubines, a los ángeles comunes y a las demás criaturas que habitan la patria celestial. Y él se paseaba como lo que era, como un gran guardián, como el más alto de los seres creados de Dios, y él tenía una jerarquía por sobre todos los demás. Como podemos darnos cuenta, él está en una posición privilegiada, no solo para sí mismo, sino ante todo el universo. Había sido bendecido hasta lo sumo de parte de nuestro Dios. Todo era perfecto, todo estaba en su punto, hasta que, dice el versículo 15, se halló en ti la maldad. ¿Cómo? Pues no todo era perfecto. ¿No están en la misma presencia de Dios? Sí, pero la maldad que se halló en el corazón de este personaje, que Ezequiel denomina el rey de Tiro, no es responsabilidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nunca ha creado robots o seres sin voluntad. Dios no creó el mal en Satanás. Dios no creó la soberbia en su corazón. Él por sí mismo la generó de manera natural, espontánea, en su mente y en su corazón. Él dio origen a la maldad. ¿Y qué es lo que trajo como resultado? El nacimiento del pecado. El pecado no comenzó en el huerto del Edén con nuestros padres ancestrales. Inició cerca de Dios, a través de un personaje que perdió el piso a raíz de todas las bondades que Dios había derramado en su vida. Ahora, ¿habrá algún escéptico que diga: bueno, pero es que entonces también Dios tiene responsabilidad, porque de no haberlo beneficiado con todas esas cualidades, con todos esos beneficios, él no habría caído en tentación? No, porque no son las bondades de Dios las que corrompen, no es el amor de Dios la que nos daña, no es, hermanos, lo que procede del cielo lo que nos hace tropezar, es nuestro propio corazón, son nuestros propios pensamientos, porque fue precisamente allí en donde el diablo encontró su obscuridad. Verso 17 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Quién le dio la hermosura? Dios. Pero no iba en ello inherentemente que él tenía que corromper su corazón, no, sino que fue algo de él mismo.
Él mismo tal vez se levantó una mañana, se miró al espejo y dijo: caray, qué hermoso soy. Estoy parodiando, obviamente, que no dijo así, pero lo que quiero llegar es que entendamos cómo es que de pronto Él mismo se miró así y dijo: caray, Dios conmigo, se sacó un 10, pero fue Él quien desarrolló, en Él se gestó, en Él dio a luz ese pensamiento. Su corazón no supo discernir con humildad lo que Dios le había dado inmerecidamente. El historiador británico Lord Acton dijo: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero la frase tiene un error, diciendo que es en sí lo de afuera lo que nos corrompe. Pero hoy en día hay quienes han reformulado la frase diciendo: el poder no te corrompe, sino más bien evidencia cómo eres por dentro. Porque podríamos estar nosotros en una situación de beneficio, de ventaja, de privilegio, y seguir siendo humildes, sencillos y bondadosos, porque hay casos, a lo mejor los más raros, pero existen. Pero cuando alguien tiene un defecto en el corazón, en su conciencia, en su ser interno, y le rodean de privilegios, entonces esa persona ya viene corrompida. No son los honores, no fueron los poderes ni los privilegios de Dios los que hicieron que el rey de Tiro o Satanás se envaneciera. No, fue su corazón. Es su corazón. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Hermanos, no hay nada en la vida que justifique sentirse o colocarse por encima de los demás. Nosotros como creyentes tenemos que reconocer que también somos inmerecidamente bendecidos de ricos favores de parte de Dios. Somos salvos. Somos salvos. Antes que ser sanos, como dice el canto, somos salvos. ¿Qué significa eso? Que tenemos vida eterna en Jesús. Y reconocemos que ha sido por gracia, por bondad, por misericordia. No hicimos nada extraordinario para merecer que el Señor saliera a nuestro encuentro y nos invitara a vivir por la eternidad junto con Él allá en el cielo. Tenemos compañerismo, que algunos no lo procuran, bueno, eso ya es cosa de cada quien, pero tenemos libre acceso al Padre, así nos lo dice la carta a los Hebreos. Y de ahí, hermanos, tenemos un sinfín de cosas semejantes. Pero ninguna de esas cosas que recibimos por gracia y misericordia son razones suficientes para que nos vanagloriemos o nos sintamos por encima de los demás. Pablo dice: nada hagan por rivalidad ni orgullo. Sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes que sí mismos. Estoy leyendo Filipenses 2:3 en la palabra de Dios para todos. Y termina diciendo: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Lo dice en relación. Jesús, que era más, que es más que el rey de Tiro o que Satanás, se condujo siempre, hermanos, con humildad, con sencillez, ajeno de orgullo, considerando a los demás más importante que a sí mismo. Tal es así que dio su vida en la cruz para darnos vida eterna. Si estamos aquí en este mundo y estamos en esta iglesia, hermanos, es para parecernos a Cristo. Y nada justificaría una actitud de altivez como lo vemos en el rey de Tiro. La soberbia comenzó en el diablo. Y fue el comienzo de todos los males que aquejan al mundo. La altivez del corazón, incluyendo la mente, hermanos, son el nicho en el cual se forman todo el pecado que nos aleja de Dios, porque queremos más de lo que ya hemos recibido. Y si hemos recibido, vivimos como si no lo hubiéramos recibido. Y entonces pecamos y nos alejamos de Dios. Pero queda claro, ¿dónde se originó la soberbia? Se originó en el corazón. La segunda pregunta
que hay que hacerle el pasaje en relación a este tema es, bueno, ¿y cómo se manifiesta la soberbia? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos enfermos, que padecemos soberbia? Verso 16, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Algo que debemos nosotros saber es que cuando nosotros leamos la lectura apocalíptica, entiéndase Daniel, Ezequiel o Apocalipsis, nosotros debemos olvidarnos un poco de un pensamiento lógico. Es decir, a veces ellos intercambian su atención hacia los personajes. Es decir, pueden estar hablando del rey de Tiro, transmitiéndonos ideas acerca de qué es Satanás, pero al mismo tiempo utilizar características del rey humano para que nosotros podamos intentar comprender mayor lo que quiere transmitirnos el escritor. Lo digo porque ya dijimos que el rey de Tiro en este pasaje de Ezequiel 28 es identificado según los padres de la iglesia como Satanás. Ajá. Entonces, ¿cómo es que siendo él tan perfecto, tan prístino, cayera tan bajo? Él era el ángel guardián de Dios, era el íntimo. ¿Y cómo es que enfermó de pecado? Ya lo vimos, porque se envaneció su corazón. Pero ¿cómo se dieron cuenta que él había enfermado de soberbia? ¿Cómo se nota la soberbia? Decía hace un rato, primero porque Dios no ha creado robots o seres sin voluntad, sino individuos libres, autónomos, que por voluntad propia y convencimiento le adoran y le sirven. Dios nunca se ha hecho rodear por personas deshonestas o con intereses ocultos delante de él. De tal manera que el rey de Tiro o Satanás no fue creado con maldad. Él era sincero, él era honesto, él era irreprensible antes de esto delante de Dios. Y esto podemos corroborarlo en la primera parte del cántico fúnebre, cuando nos habla de todas las bendiciones que Dios le había dado a Satanás. Pero entonces dice que fue hallada maldad en su corazón. ¿Y cómo fue hallada esa maldad en su corazón? Por lo menos nos dice que de 4 maneras claras. La primera de ellas, por una conducta violenta. Versículo 16 dice, tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Estoy leyendo el versículo 16 de la Nueva Traducción Viviente. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Y es aquí donde viene lo que yo decía hace un rato. Ezequiel está utilizando lenguaje simbólico y utiliza acciones del rey humano de Tiro para explicarnos una verdad profunda y trascendente. Yo dije que la ciudad de Tiro era un lugar importante para el comercio, y algo que caracterizó a Edbaal III fue su manera violenta de hacer negocios, trampas, fraudes, amenazas y muerte. ¿Por qué? Porque él era un hombre codicioso, él era un hombre ambicioso que quería tener más y no perder nada. Y en ese afán de hacerse de más poder, más riquezas, a él no le importó maltratar a otros, pasar por encima de la dignidad de otros, pisotear a otros con tal de obtener más. Él sentía que no tenía a alguien como amigo, sino que todos eran su enemigo. Edbaal III no era conocido por su simpatía y su amabilidad. Al contrario, se le reconocía por su manera indiferente, displiciente, fría, grosera, violenta
de tratar a quienes los rodeaban. Y eso, hermanos, es un signo de altivez y de soberbia. En el mundo cotidiano, hermanos, ¿cómo se conduce la gente que se cree hecha a mano? Si bien no nos andan asesinando, lo hacen con la mirada, lo hacen con sus acciones. Cuando alguien no contesta, cuando alguien se hace el importante, cuando ponen cara de que todo huele a pañal de bebé sin cambiarse en una semana, la verdad, hermanos, ese es un tipo de violencia hacia los demás. No podríamos decir, no, mira, fulanito me tuerce la boca, pero es un amor con los animalitos. No, su corazón está lleno de soberbia, de orgullo, de arrogancia. Así es como muy probablemente el rey de Tiro en el cielo empezaba a conducirse con los demás, viéndolos por encima del hombro, moviendo tal vez su cabellera diciéndoles, huelan mi shampoo, como menospreciando a otros porque no estaban a la altura de sus expectativas. La segunda manera, hermanos, es que notaron que el ángel guardián de Dios se había tomado muy en serio su apariencia. Dice el texto en el verso 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Habemos quienes nacemos guapos y exageramos, la verdad. Pero hay quienes de veras, como Mauricio Garcés, que dice que no se mueran los feos, porque la soledad es muy gacha. Hay quienes realmente tienen algo en su vida y que a lo mejor se le puede reconocer como una virtud, una característica o una cualidad. A lo mejor es muy listo, a lo mejor tiene un don, un talento, una habilidad que los demás no poseemos, pero que muchas veces cuando toman conciencia de esa cualidad, de esa característica, de esa virtud, su corazón se enaltece. Y entonces ya nadie puede decirles nada, nada, nada. La tercera cosa, o la tercera evidencia de que se halló maldad en su corazón, soberbia, es que corrompió su sabiduría y su inteligencia. Dice, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. ¿Cómo decíamos que era el rey de Tiro? Pues era un hombre ambicioso. Ahora, hay que distinguir claramente entre el progreso y la ambición, porque no es malo progresar, no es malo tener un poquito más o más, no lo vamos a poner medida, ser más, ser mejor, cantar mejor, predicar mejor, pintar mejor, trabajar mejor, o sea, eso no es malo. El problema es cuando se convierte en una obsesión y la gente está dispuesta a hacer lo que sea con tal de ser o de obtener lo que considera que se merece. En el caso de el Baal III o en el caso de Satanás, ellos ya lo tenían todo. Sin embargo, querían más. Y no les importó atropellar a otros en aras de tener más. Por eso dice, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. ¿Qué significa la palabra corromper? La gente cuando escucha corrupción piensa en político, piensa en policías y piensa en dinero. Pero en realidad la palabra corrupción significa echar a perder. Cuando de pronto nosotros compramos algo de lácteos, por ejemplo, queso o algo de salchichonería, se nos olvida en el refri y de pronto ya lo descubrimos todo peludo ahí, todo verde, todo baboso. Eso es que se corrompió, es decir, se echó a perder. Entonces, él, en este caso, el personaje del que nos habla Ezequiel, Dios le había dotado de virtudes, Dios lo había dotado de capacidades, Dios lo había dotado de cualidades que obviamente los demás se daban cuenta y de alguna forma tenían que cuadrarse porque él era el ángel guardián. Pero el corazón de él, que ya estaba enfermo de altivez, se echó a perder, porque en lugar de mirar a los otros, no así como a otros más, como parte de una misma creación, él realmente empezó a tratarlos por debajo de su dignidad. Por su alta posición que ocupó en las regiones celestes,
abusaba de su poder para su beneficio. Por eso dice, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y si el rey de Tiro, Edbaal III, era bueno haciendo negocios, se corrompió, se echó a perder esa habilidad en el afán de querer tener más y más y más y más. Y por último, la cuarta evidencia de que el rey de Tiro estaba lleno de soberbia es porque dice, profanaste tu santuario con tus muchos pecados y tu comercio deshonesto. ¿Qué es lo más valioso para un ser humano común? Su madre, su familia, Dios, independientemente de la fe que practique. Bueno, Edbaal III llegó a un punto en donde por querer tener lo que deseaba tener, no le importó profanar sus santuarios. La ciudad de Tiro se caracterizaba por tener muchos santuarios a diferentes deidades, de tal manera que la ciudad de Tiro era conocida como la Isla Santa, porque había muchos santuarios. Dice ahí que él profanó esos santuarios con tus muchos pecados. ¿Qué hizo? No nos dice exactamente qué hizo, pero debió haber cometido atrocidades con sus dioses. ¿Y en aras de qué? De su comercio deshonesto. A lo mejor hasta vendía las esculturas sagradas. A lo mejor utilizaba de bodega o utilizaba de mercadeaba con la fe de la gente, no lo sé. Pero simplemente dice que él profanó con su santuario con sus muchos pecados. Ahora, si entendemos que el rey de Tiro es un personaje espiritual más que un personaje en la carne, tendríamos que pensar que él profanó la misma presencia de Dios. ¿Por qué? Porque delante de Dios no podría haber maldad. Una de las cualidades inherentes de Dios es su santidad, es su perfección, es su inmaculabilidad, es decir, en él no hay mancha. El solo hecho de que él haya desarrollado esa actitud perversa de codicia, de altivez y de soberbia, ya profanaba la misma presencia de Dios. Y en eso, hermanos, le trajo deshonra al Padre. Nosotros, hermanos, somos embajadores de Cristo. Yo no sé si usted alguna vez ha aquilatado este nombramiento de que usted es un embajador de Cristo allí donde está, en ese trabajo, en ese vecindario, con esa familia, en ese círculo de amigos, en esta iglesia, en este país, en este mundo. Así lo dice Pablo. En 2 Corintios 5:20 dice, somos embajadores de Cristo. Y nuestra conducta, hermanos, debe reflejar los valores del reino. Pero si nosotros, en lugar de reflejar los valores del reino, reflejamos los antivalores del mundo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Deshonramos la fe cristiana. Deje usted ya de lado su propio nombre y su propia reputación. La de Cristo y la del reino es vilipendiada. Y en el mundo, el cristianismo cae en descrédito. Un refrán dice, la mujer del César no solo debe parecer honesta, sino serlo. Lo mismo aplica para el creyente en Jesús. No solo debe parecer o esperar ser humilde y bondadoso, sino realmente serlo, tanto en lo público como en lo privado. Y ya lo he dicho en muchas otras ocasiones. Tres cosas que del planeta Tierra se miran desde el espacio exterior son la muralla china, las luces de Nueva York y la altivez de algunos. La soberbia y la presunción no es algo que se pueda ocultar, porque al final de cuentas sería en contra de sí misma, porque lo que busca la altivez es que los demás lo vean. Es incompatible con la fe cristiana
que algunos de sus seguidores den muestras de orgullo, que manifiesten violencia, que se enaltezcan a sí mismos por los logros o las virtudes que Dios les ha regalado, que profanen las cosas del Señor en aras de su beneficio personal. Si Dios no se lo permitió a su principal ángel guardián, mucho menos a alguno de nosotros, que somos hechos un poco menor que los ángeles, según Hebreos 2:7. Pero hermanos, en ocasiones la soberbia la disfrazamos de falsa piedad, y esa es la más peligrosa, cuando se alardea de la manera en cómo Dios me ha bendecido, de cómo Dios me ha favorecido, pero en realidad quisiéramos que del otro lado digamos: qué ser tan extraordinario y tan piadoso es perenganito o sultanita. Se ve que Dios lo ama. Pero Dios, que lo ve todo, hasta las intenciones más profundas de nuestro corazón, ahí no podemos esconderle un mal de esa naturaleza, que de no haber un cambio, hermanos, podemos caer en lo que nos contesta la tercera pregunta: un juicio destructor. ¿Qué es lo que trae como consecuencia la soberbia? Es la tercera pregunta. ¿Qué consecuencia nos atrae ser soberbios? ¿Ser como María Félix? No, pues eso sería lo de menos. Nos trae un juicio. Verso 16 dice: te arrojé de entre las piedras del fuego. Ya vimos el alcance de la soberbia. Es mucho más que presumir mis zapatos nuevos, es más que decir qué bonito soy. Tiene que ver con el origen del mal en la humanidad, el pecado. Y hasta donde sé, el pecado sigue siendo algo que no queremos en nuestras vidas. Por eso, la soberbia es una de las 6 cosas que Jehová aborrece. Dice: los ojos altivos, Proverbios 6:17. Y por eso mismo Dios no es indiferente cuando uno de sus hijos desarrolla y muestra la conducta de soberbia en su vida, porque la soberbia trae consecuencias, y muy serias consecuencias. Así como uno puede llegar a creerse que está en las alturas, Dios nos baja de esa nube. Ya lo dijo Salomón: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez del espíritu. ¿Qué nos dice Proverbios 16:18? Que antes de que alguien sea quebrantado y antes de que alguien sea humillado, tuvo que haber altivez, soberbia y altivez de espíritu. La manera de conducirse del rey de Tiro, desde luego que no pasó desapercibida por parte de Dios, y tomó acciones. No dijo: pues ya se compondrá, o el tiempo dirá, sino que Dios tomó acciones. La primera de ellas fue quitarlo de la posición de honor en la que Él lo había colocado. Verso 16 dice: y yo te eché del monte de Dios. Qué feo ha de ser que de pronto, de haber sido privilegiado, el mismo que te colocó te diga: sáquese de aquí, cúchile, no eche pulgas. Alguien con una actitud de soberbia no puede ni siquiera imaginar estar ante la presencia de Dios, y junto con eso es destituido de todos los cargos honrosos que poseía. Versículo 16: y te arrojé de entre las piedras de fuego. ¿Qué dijimos hace un rato que eran las piedras de fuego? Eran los demás seres celestiales. Pasó de ser el guardián de Dios, ese arcángel, ese querubín que con parte de sus alas cubría y resguardaba el trono de Dios, pasó a ser parte de la tropa, es decir, un ángel más de los miles, de los millares y tal vez millones que están delante de Dios. Y no porque ser ángel común sea malo, pero imagínese usted a alguien con el orgullo del rey de Tiro o de Satanás, que de pronto sea bajado de su pedestal, que se había mareado en las alturas de su soberbia, y lo coloque junto a aquellos que en otro momento él
había humillado. Quitarle esos honores no era un castigo gratuito, sino que era el resultado, hermanos, el resultado de andarse conduciendo con altivez y con soberbia. Pero no solamente Dios hizo eso, no solamente lo destituyó de donde lo había colocado, sino que nos dice en el verso 17, yo te arrojé por tierra. Para algunos estudiosos y algunos teólogos, la expresión yo te arrojé por tierra significa la expulsión de Satanás del cielo. Y lo refuerzan con esta frase de Jesús cuando dice, yo vi caer al Satanás del cielo como un rayo. Bueno, puede ser, pero aquí entramos en otra controversia que no vamos a entrar en ella porque es muy complicada. ¿Realmente el diablo fue echado del cielo? ¿Sí? ¿Cómo explicamos entonces que cuando los ángeles junto con Satanás se presentaron delante de Dios, el diablo acusó a Job de ser un siervo bueno y fiel para él? Pues no, ya lo habían echado. ¿Cómo pues podemos nosotros justificar a Juan en el Apocalipsis cuando dice que el diablo está de día y de noche delante de Dios acusándonos de nuestros pecados? Por eso digo que es un tema controvertido acerca de si Satanás puede acceder a la presencia de Dios para acusarnos o para hablar mal de nosotros. Por eso hay otros que piensan que la expresión yo te arrojé por tierra no significa necesariamente que Dios lo expulsó del cielo. Sí le quitó cargos, sí le quitó privilegios, sí lo bajó de donde estaba, pero realmente la expresión yo te arrojé por tierra significa yo te humillé. Porque si leemos el verso 17 en la Nueva Traducción Viviente, dice, entonces te arrojé al suelo. Es decir, lo humillé. Hice que te arrodillaras, hice que te postraras, hice que te agacharas, que inclinaras la cabeza delante de mí, siendo muy doloroso para alguien como él. ¿Por qué? Porque estaba enfermo de soberbia, porque implicaba una gran humillación ponerlo de rodillas delante de aquel a quien quería quitarle el trono de la vida, o sea, a Dios. Pero aún más, hay que echarle más chile a la herida, porque no únicamente implicaba arrodillar al rey de Tiro o a Satanás, sino hacerlo públicamente, delante de los demás. Verso 17, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. No solo para que sirvas de escarmiento, sino para que te dé vergüenza, vergüenza de todos aquellos que humillaste, que denostaste, que trataste con displicencia y con orgullo. Ahora ellos se alegren en tu vergüenza, que seas visto por los curiosos, que seas visto por los morbosos, que te humille. Mi mamá tenía un dicho que decía acerca de tratar bien a las personas, porque no sabía si el día de mañana necesitarías de ella. Ella decía, si hasta de un papel que tiras, en ocasiones tendrás que ir a buscarlo cuando lo necesites. Qué tremendo es si nos hemos portado mal con otros, que los hemos tal vez pisoteado, ofendido o humillado. Ha de ser muy vergonzoso cuando los necesita uno, verse en la necesidad de agachar la cabeza y pedirles que nos ayuden. Ahora, eso hizo Dios con el príncipe, el rey de Tiro, o con Satanás. Lo humilló, lo colocó en la posición en la que debiera estar, pero todavía más abajito, porque lo hizo públicamente. Pero ahí no terminó la cosa, sino trajo una tercera consecuencia, un juicio de destrucción. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Dios no le perdona a Satanás su soberbia, no solo porque ha permanecido en ella, sino porque sabe que es irremediablemente arrogante
arrogante y soberbio. Y para eso Él ha prometido ¿qué? ¿Qué ha prometido? Un infierno que arde, donde será echado por toda la eternidad. Él tiene un juicio que debe cumplirse en un futuro próximo sobre este personaje. Ahora, también, si hablábamos del rey de Tiro como en la carne, Dios trajo un juicio destructor sobre el rey de Tiro, Edbaal III, que se cumplió en manos de Alejandro Magno cuando acabó con la ciudad de Tiro en el año 332 antes de Cristo. O sea, si la profecía también aplicaba para Edbaal III en la carne, Dios trajo un juicio de destrucción porque terminó con Edbaal III, con su imperio, con su altivez, con su soberbia, y solo quedó como un registro para la historia. ¿Qué debemos tomar nosotros de esto, hermanos? Ya hemos hablado acerca que no debemos nosotros imitar esas formas de vida, porque no es solamente el que hagamos pasar malos ratos a otros, porque para Dios la arrogancia y la soberbia no es algo inofensiva o inocente, es algo serio. ¿Por qué? Porque genera el pecado, y Él ve la soberbia como con seriedad, y quien la practica como una manera de vivir debe saber que enfrentará serias consecuencias, porque dice que antes del quebrantamiento estaba la soberbia. ¿Qué dice? Que Dios quebranta al soberbio. Dios resiste a los soberbios. Dios trae sobre ellos consecuencias, a lo mejor no tan terribles como el caso de Satanás en un infierno que arde por la eternidad, pero sí consecuencias que humillarán nuestra persona y nos harán inclinarnos hasta el piso con tal de reconocer que hemos actuado con altivez. Y yo pregunto, ¿alguien en sus 5 sentidos desea para su vida que Dios lo humille, que Dios lo avergüence, que Dios lo exhiba ante los ojos de todos? No, siempre será mejor prevenir que lamentar. Siempre será mejor arrepentirnos que experimentar un juicio de destrucción. Hoy, en nuestra cultura, se pontifica la altivez como un ejemplo lamentable. Es decir, la gente quiere que los demás vean su imagen como de alguien lleno de virtudes. Sin embargo, a la luz de la Escritura, la soberbia es contraria a la fe cristiana, por lo que representa, por lo que es, por lo que conlleva. Es un contraevangelio, porque va más allá de hacerles pasar malos momentos a los demás. Tiene que ver, hermanos, con reconocer las implicaciones espirituales a corto, mediano y largo plazo. Dios no deja impune a quien haga de tal forma su vida, porque si su máxima creación, Satanás, no lo escatimó como un castigo ejemplar, tampoco a uno de nosotros. Dios nos ama, Dios nos ama, y Dios no permitirá que nosotros nos perdamos, pero Él a veces tiene que aplicar medicina curativa, y no queremos ser avergonzados ni destruidos, sino restaurados. Por eso, hermanos, valoremos la humildad y el buen carácter cristiano, y trabajemos todos los días por parecernos más a nuestro Señor Jesucristo, y desechemos la soberbia como una alternativa en nuestra vida. Y si acaso a veces nuestro corazón es seducido por la soberbia, desechémosla en el nombre de Jesús, porque decía yo, es algo que va más allá de simplemente levantar la ceja y decirle a los demás que no son como uno. Tiene que ver con una enfermedad grave del corazón llamada pecado. El Señor no quiere que el pecado gobierne, domine o reine en nuestras vidas.
Yo los invito en esta hora a que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro como un signo, como un símbolo de humildad delante de Dios y le pidamos: Señor, tú que miras nuestras mentes y nuestros corazones, tú que escudriñas hasta lo más profundo de nuestro ser, y si en hacer ese escaneo, Señor, de nuestro corazón, tú detectas, aunque sea una partícula pequeña de altivez y de soberbia, te pedimos, Señor, que la limpies y la quites en el nombre de Jesús, y que valoremos verdaderamente conducirnos como dignos embajadores de Cristo, del reino de los cielos, en donde lo que buscamos es que el mundo vea a Jesús, que la gente crea en Jesús y que nosotros seamos de alguna manera buenos modelos de lo que tú obras en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, si a veces nos vanagloriamos, si a veces nos sentimos tocados, y aunque sí, así sea, Señor, porque no podemos también negar la realidad de que a veces tú nos bendices con cosas inmerecidas, que nunca perdamos de vista, Señor, verdaderamente eso, la esencia de que lo obtuvimos sin merecerlo, sin lucharlo y sin haberlo conquistado personalmente, sino que ha sido tu pura gracia, tu pura bondad, tu pura misericordia la que se manifiesta a cada paso que damos de nuestra vida. Gracias, Señor, por la palabra que hoy descubrimos a través del escrito del profeta Ezequiel, y permite que le demos un lugar muy especial en nuestro diario vivir y que la podamos, Señor, compartir y transmitir a quien también lo necesita. Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo suplicamos en los méritos divinos, suficientes y máximos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.